Se ha tornado confuso, complicado y a veces adverso. Demasiadas variables, demasiadas regulaciones, demasiadas opciones. Sin embargo, sí es posible emprender y comprender las alternativas reales que tenemos, porque todos podemos hacer negocios. Bienvenidos a Solución Empresarial, el referente de claridad para el que tiene, quiere o aspira al éxito de los negocios. Con Aldo Vidal y Francisco Guzmán. Solución Empresarial. Bien, estamos ¿Cómo están? Buenas tardes, nos agarraron aquí con las manos en la masa. Aldo Vidal. Para que vean que es en vivo y en directo. Francisco Guzmán, Aldo Vidal, ¿cómo estás, Aldo? Bienvenido. Perfectamente bien. Safe en primera, como dijeran en el béisbol. Así es, en este 2 de julio. Importante, más que nada pues obviamente por la cuestión de la aprobación finalmente, después de más de un año, más de casi 2 años de negociaciones. El Tratado de Libre Comercio, que ahora se llama TEMEC, finalmente fue aprobado, finalmente fue pues corroborado por los 3 gobiernos, ya ahora sí a todo nivel, y esto pues ha desencadenado una serie de comentarios y de situaciones interesantes que vamos a estar comentando el día de hoy. Hay muchas noticias también importantes, una que a lo mejor no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, pero es importante. ¿Cuál? Por ejemplo, estaba leyendo por ahí que se aprobó en Rusia, por ejemplo, Cada vez que dicen ese país, así como que o eres sinónimo de pensar de que algo bueno están haciendo o algo está sucediendo en el mundo, ¿estás de acuerdo? Claro. Escucho, cuando dicen pero... Rusia o China, ¿no? También sí, es esa misma sensación. O cuando dicen Motul, por ejemplo. ¿Cuando dicen qué? ¿Moscú? Motul. Motul, claro. La capital del mundo. Por supuesto, el ombligo del mundo. Así es. Y bueno, en Rusia se aprobó una reforma al código electoral de ahí, de ese país, que le permite a Vladimir Putin, quien es el presidente actualmente, pues extenderse en el poder por 2 periodos más a partir del año 2024. Es decir, ahorita es el presidente constitucional hasta el 2024, pero a partir del 2024, con esta reforma electoral que acaba de aprobar el famoso Politburo de Moscú, de Rusia, pues le acaban de dar, no quiere decir que así vaya a ser, porque de aquí al 24 pueden pasar muchísimas cosas, y más en un país como Rusia, pero a partir del 24 le permiten al presidente en turno, que en este caso es Vladimir Putin, extenderse por 2 periodos más, lo cual podría llevar a Vladimir Putin a estar gobernando Rusia hasta el año 2036. ¿Cuántos periodos lleva ya? No, como 50. El señor tiene 220 años y entonces pues va a salir como de unos 300. Entonces es increíble que hoy en día todavía haya democracias, porque no podemos decir que Rusia no es una democracia porque así se rige. El 78% de los votos del Congreso ruso le dio la venia para poder acceder a este beneficio, siendo presidente hasta el 2024. En el 2024 puede competir hasta por otros 2 periodos más. Tengo entendido que lleva como 4 periodos, si no me equivoco. Algo así, arriba de 19 años. Oye, pero ven acá, sí, sinceramente, ¿cuál es tu opinión de este tema de las reelecciones? De las reelecciones que digamos que van buscando y van generando los presidentes llamarle presidentes de cualquier mundo, de cualquier mundo, de cualquier país, ¿no? Que bueno, en el caso de Rusia, pues nos queda claro que algo funciona bien, ¿no? O sea, algo funciona bien en el país ruso, pero por ejemplo, no sé, vayámonos al otro extremo de estas reelecciones, por ejemplo, del tema de Venezuela, que está en el caos total, ¿no? O sea, que ¿según quién? ¿Según quién? Todos los medios de comunicación. Según Jorge Ramos, ¿no? Según todos los medios de comunicación. O Fernanda Familiar. Bueno, entonces vamos, mira, mañana vamos a buscar a Jorge Ramos. ¿Qué tal eso? Vamos a buscar a un venezolano para que te dé la cruel realidad con de su el país. Perdón que me merecen una persona a lo mejor que
llegó de Venezuela aquí, no puede ser muy objetivo. ¿En serio me estás diciendo cuando tenemos caravanas? ¿No tienes algún amigo que esté viviendo ahorita en Venezuela, al que le podemos hablar? Sí, traes un plan como de 82,000 gigas en tu teléfono, le podemos hablar y preguntarle cuál es la situación real, si realmente la gente está comiendo de las calles y sacando de los botes de basura y de los camiones su sustento, porque si fuera el caso tal, pues Nicolás Maduro ya se hubiera caído hace 2-3 años. Igual el régimen cubano. ¿Qué me estás tratando de decir? O sea, que estos regímenes sí tienen gente que los apoya. No podemos decir... Estoy preocupado por ti. De verdad, en serio estoy preocupado por ti. Necesito ayuda profesional. En serio, sí, por favor. Es más, vamos a hacer una serie de documentales para que podamos entender. Vamos a hacer algo en change.org que me pueda ayudar. Por favor. Juntamos dinero. Por favor. Bueno, volviendo al tema de Rusia... ¿Qué opino yo de la reelección? Creo que el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el que el presidente tiene la posibilidad de reelegirse un periodo para completar 8 años, me parece adecuada. No más. Creo yo que hay proyectos que sí tienen que ir por esa parte transeccional. Lo hablábamos en el otro programa, Aldo, de que y lanzamos una felicitación al equipo que negoció con Enrique Peña Nieto, al equipo que negocia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fuera de las diferencias que ellos podían tener a nivel partidista, a nivel visión de la economía, pugnaron por un proyecto transeccional, y eso es como los países progresan. Por eso hay países que de repente tienen niveles de desarrollo más avanzados que otros, porque adoptan proyectos que les llevan 10, 15 años, y no importa el partido que entre. Si un proyecto fue determinado como bueno, como positivo, no puede llegar el otro a derrumbar todo, que es lo que ha pasado 1000 veces en México, incluso con gobiernos del mismo partido. Llegaba el nuevo gobierno y tiraba absolutamente todo. Se gastaban millones de pesos, incluso hasta en la imagen. Lo que había el otro colgado como el nombre de alguna calle o algún cartel por ahí, iba para abajo. Y se gastaban miles de millones de pesos simplemente en imagen para hacer ver a la gente que las cosas se estaban haciendo diferente. Y creo que esa parte sí debería de apostarle a un proyecto que incluyera una reforma electoral que le permitiera algunos puestos. Ya lo estamos viendo en México, cosa que antes era sufragio efectivo, no reelección en todo, a rajatabla. Ahora ya lo vemos en presidentes municipales, lo vemos en legisladores, y a mí no me sorprendería que lo pudiéramos ver en algún momento dado en el puesto máximo, la silla presidencial, en algún momento. A lo mejor 12 años se me hacen muchos. Habría que a lo mejor pensar en darle al presidente un periodo de 4 años y permitirle la posibilidad de reelegirse otros 4, como en Estados Unidos. No le veo absolutamente nada de malo, siempre y cuando sea lo que la gente quiera y esté preparada para aceptar. Entonces, sí, esa difícil, parte... Y aparte difícil, porque se vuelve un tema polémico. Ya estoy leyendo todo las noticias, los partidos políticos que son todo menos partidos políticos, que representan sus propios intereses y no los de la ciudadanía. Así es. Y se volverá un caos este tema, que puede ser muy controversial. La verdad es que también es una realidad que los proyectos administrativos de los municipios y de los estados son complicadísimos. Algunos estados y algunos municipios están completamente en la quiebra. O sea, están súper endeudadísimos por esta irresponsabilidad de algunos mandatarios que han endeudado a sus estados y a sus municipios. Y un proyecto tiene que, sin duda, ser un proyecto a largo plazo, porque ya ni siquiera creo que a mediano plazo les dé. Pero bueno, Francisco, hoy tenemos lo que platicamos la vez pasada. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Hoy vamos a estar platicando con el presidente de la Comisión de Turismo de nueva cuenta, que es un asiduo amigo de nuestro programa. Vamos a estar platicando con el ingeniero Luis Alegre, quien es el diputado federal, presidente de la Comisión de Turismo, que hoy nos va a platicar de esta sesión que se dio apenas esta semana sobre las leyes secundarias vía la implementación de
del TEMEC, del TEMEC a raíz que entró en vigencia ya el día de ayer, y nos va a estar platicando de todas estas, de todo este acontecimiento real y cuáles son las ventajas, las desventajas, cuáles son esas famosísimas leyes secundarias para la implementación. Le vamos a hacer una pregunta bien interesante que yo creo que a todo el mundo nos pueda llegar a interesar, es decir, de preguntarle cuál es su opinión ya que es una el diputado Alegre es una persona muy cercana al presidente de la República, lo cual es espectacular para el estado de Quintana Roo, siendo él de aquí, de Quintana Roo, particularmente de aquí de Cancún. Y vamos a estarle preguntando cuál es su opinión de esta visita que va a hacer el presidente en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC, del presidente López Obrador con Donald Trump. Vamos a tener una entrevista sumamente interesante, Francisco, de estos números que de verdad, o sea, estaba leyendo un poquito del TEMEC y los números que significan para México, y me quedé pasmado, ¿no? O sea, siempre los números que a veces suenan, digamos que un poco, no sé cómo explicarte, un poco drásticos. Explícame. Drásticos, pero para la realidad del gran número de operaciones que existen entre los países es bárbaro. Es bárbaro. 160,000 millones de dólares es el cúmulo de negociaciones y operaciones que se hacen a nivel, para nosotros como socio comercial los Estados Unidos, es un mundo de dinero. O sea, es realmente bárbaro lo que se maneja entre los países. Y bueno, eso es más o menos la fortuna que tiene Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Pero bueno, es otro tema. Aquí lo importante destacar es que qué tanto nos beneficia el TEMEC contrario a lo que teníamos con el Telecán. Creo que el acuerdo, alguna vez Donald Trump lo calificó del peor acuerdo de la historia, así como ha calificado todos los demás acuerdos. Sin embargo, hay que destacar algo de Donald Trump, que fue del único acuerdo que no se salió. Amenazó con salirse como 42 veces, pero nunca se salió del Telecán. Sin embargo, por ejemplo, sí dejó de estar en varios acuerdos, en este tema de medio ambiente París, quitó la participación de Estados Unidos, la parte de había un acuerdo con Irán, también lo mandó muy lejos. Y más recientemente, si no mal recuerdan, la parte de le retira el acuerdo que tenía con la Organización Mundial de la Salud de otorgarle más de 800 millones de dólares anuales de presupuesto que tenía la Organización Mundial de la Salud. O sea, los dejó prácticamente en ceros. Y eso es un tema muy importante porque no les ha devuelto el apoyo a través de toda la pandemia, a pesar de que, bueno, hay otros países que le están otorgando apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gasta el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, en este tema del acuerdo se ha portado muy, digamos, tranquilo, aunque negoció férreamente. Una de las partes más importantes que seguramente el diputado Luis Alegre nos ahondará en ese tema. El tema, por ejemplo, de subirle del 62%, si no me equivoco, al 75% a la cantidad de piezas que debe de llevar un automóvil, por ejemplo. 75% de piezas que se generen dentro de los tres países. Esa las famosísimas denominaciones de origen, ¿no? Exactamente, que esa fue una de las partes que Donald Trump peleó muy atinadamente en favor de sus representados, de sus ciudadanos. Entonces, ese es uno de los temas que beneficia, porque automáticamente eso protege a la parte medular de las plantas que a su vez estas empresas norteamericanas han instalado en nuestro país, que si no recordamos también mal, muchas de las plantas que han cerrado en Estados Unidos de automóviles
en México no se ha visto muy deteriorada la cerrazón de plantas. Ha sido como tranquila la parte de la transición entre un acuerdo que sí necesitaba renovarse. Es como tener una computadora de los 80s, ¿no? Y pretender que va a seguir funcionando. Sí te sigue dando lo mismo que te daba en los 80s, pero definitivamente necesitas algo nuevo. Vamos a un corte comercial. Estamos en Solución Empresarial. Estamos a punto de hablar con Luis Alegre, diputado federal y presidente de la Comisión de Turismo de la Federación. Y aquí en Solución Empresarial regresamos. Aldo Vidal, Francisco Guzmán. Volvemos. Contáctanos en Solución Empresarial a través de Gmail, Instagram, Facebook y YouTube como Solución Empresarial Kun, y en Twitter somos Solución EMP Kun. Teléfonos en cabina 998-888-7847, 998-888-7867. Solución Empresarial. Es la 1:17. Seamos responsables y no salgas de casa. Además de lavarte las manos, es necesario quedarnos en casa. No son vacaciones. No salgas de la ciudad. Evita lugares concurridos. Toma distancia con otras personas. Si tú sales, expones tu vida, la de tu familia y la de otras personas. Por eso, quédate en casa. Para cualquier emergencia médica, llama al 911. Juntos saldremos adelante. Gobierno de Quintana Roo. El Tribunal Electoral de Quintana Roo garantiza la constitucionalidad y legalidad de las elecciones para gobernatura, legislatura local y en la integración de los ayuntamientos. Imparte justicia de manera imparcial y con perspectiva de género. Somos una institución sólida y confiable que imparte justicia electoral con certeza y objetividad. Además, que garantiza tu voto, tus derechos político-electorales, que también son derechos humanos. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo, brindando certeza, generamos confianza. Tribunal Electoral de Quintana Roo. Danos like, danos follow, pero sobre todo danos volumen. Súbele. Turquesa Pop 102.7 y 93.5 FM. En Solución Empresarial queremos saber tu opinión. Manda mensaje de WhatsApp al 99 81 96 4003. Solución Empresarial. Bien, estamos de regreso, Solución Empresarial, 102.7 Turquesa Pop. Estamos en vivo y bueno, Aldo, estamos a punto de hablar con Luis Alegre. Él es diputado federal, presidente de la Comisión de Turismo, o sea, bajita la mano, nada más. Presidente de la Comisión de Turismo. Y pues vamos a estar hablando de este tema que también hubo gran polémica ahí en la Cámara de Diputados por la aprobación de estas leyes secundarias del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, también algo que no tiene nada que ver, pero es algo bueno, es que por primera vez en el tratado el nombre de México va primero. Entonces, México, Estados Unidos, Canadá. Y tiene varios nombres, ¿no? O sea, tienen creo que 2 o 3 siglas, el tratado. Antes se llamaba NAFTA en inglés, pero nada más hablaba de Norteamérica. Porque recordemos que México forma parte de Norteamérica. Hay gente que nos quiere asociar con Centroamérica o con Sudamérica. No tiene nada de malo. Simplemente que hay que recalcar que formamos parte de Norteamérica. Y bueno, siempre lo hemos comentado en este programa. Estados Unidos se autodenomina América, cuando América pues es todo el continente, ¿no? Es absolutamente desde el Yukon hasta la Patagonia, eso es América. Entonces cuando dicen somos americanos, pues también los mexicanos, también los colombianos, todos los que vivimos en este hermoso continente, pues somos americanos. Y bueno, también ahorita en lo que tenemos la llamada por teléfono, vamos haciendo un recuento de lo que es el nuevo TEMEC. Y bueno, para empezar, este acuerdo, que fue otra de las negociaciones de Donald Trump importantes, estará vigente durante 16 años. Se revisará
cada 6 años, lo cual está bien. Creo que hay cosas que fácilmente se pueden evaluar en 6 años, ahora sí como un sexenio, y en 16 años, al ritmo que llevamos en este mundo en el que vivimos, las cosas cómo van cambiando, creo que 16 años habla bien de una revisión integral del Tratado de Libre Comercio. Entre las principales áreas de la economía de los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, que se tocaron, es decir, que se cambiaron, es la parte de la industria automotriz, las normas laborales, que esto es algo muy importante para México, porque por un lado provocó que hubiera un aumento inusitado en el salario mínimo de más del 20%, cosa que nunca había ocurrido como en 50 años. La parte de los medicamentos. La parte de la tecnología digital. Exactamente, el comercio digital. Las normas ambientales, que definitivamente era algo que ya se había quedado atrás, porque no había habido una revisión integral sobre los nuevos estándares que tiene que haber en la cuestión ecológica. Y algo muy importante también que fue incluido ahora, la corrupción. Es decir, no se va a tolerar y se va a combatir de manera férrea la parte de la corrupción. Hoy traigo esa palabra, férreo, no sé por qué. No ¿La sé viste seguro en el noticiero de la mañana? De Rey Arturo o algo así. Pero bueno, estos son los rubros muy importantes que se van a cambiar de acuerdo a la nueva reglamentación. En nuestro país hay 5 leyes, que eso también lo podemos hablar con el diputado Alegre. Son 5 leyes que se han tenido que cambiar. Una es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Otra es la Ley Aduanera, que presentaba trazos inconmensurables a raíz de décadas y décadas de saqueo. La Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal en relación a derechos de autor. La Ley de Infraestructura de la Calidad. Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Nada más. Son estas 5 leyes, que es ahí donde entra el legislativo y van a tener que hacer unas enmiendas constitucionales para poder adecuar la legislación, que yo creo que eso es lo más complicado en un acuerdo de este tamaño. Tratar de adecuar la legislación de 3 países, yo creo que es muy complicado, y más cuando las economías son tan diferentes. Canadá, no es menosprecio, pero no es lo mismo manejar un país de 130 millones que manejar un país de 36 millones. No es lo mismo. Muy diferente. Entonces, tienen un gasto público exactamente diferente. Las políticas públicas son más fácilmente aplicables y la situación de generación de riqueza pues se hace mucho más eficiente. En este caso, pues Estados Unidos lleva la batuta, pero al mismo tiempo Estados Unidos presenta un problema de déficit importante. Entonces, todas estas cuestiones se complican. Sí, y aparte, una parte medular del tema es el tema digital, que por primera vez entra en el tratado. Digo, la primera vez que se firma en el sexenio de nuestro expresidente Carlos Salinas, no se contemplaba esta parte de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces es una parte que ya nos van a estar explicando, que nos van a estar diciendo cuáles son los principales cambios y las afectaciones que tienen a la economía de México, ¿no? A mí me queda claro que es uno de los tratados, tal vez el tratado más importante que pueda tener México, uno de los grandes aciertos que ha tenido el gobierno federal cuando se firmó en ese encuentro. Caso curioso, ¿no? ¿Te acuerdas que antes de ese tratado, pues, ¿de qué te acuerdas que haya cambiado en tu vida normal? No había nada, vivíamos como animales. Después del tratado todo cambió. Por favor, córtale el micrófono, sean tan amables de... No, pero sí, por ejemplo, no veíamos Burger King, tampoco veíamos Walmart, o sea, no, tampoco. O sea, sí, no las teníamos, no teníamos claro esas que marcas. sí, Aldo,
No teníamos McDonald's entró en México en 1984, si no me equivoco. No. Bueno, checa. Vamos ahí tienes el mundo en tus dedos. No teníamos estas marcas transnacionales que estaban en el país de una manera tan abierta, ¿no? Entonces, de hecho aquí en el estado era el tema de la fayuca. No sé bueno, si la fayuca sigue siendo atractiva actualmente. No sigue siendo atractiva. Era un boom el estado de Chetumal vivió en ese tiempo un auge importante en esta materia, y el Tratado de Libre Comercio, digamos que fue algo que no les benefició mucho, ya que entraron en vigor muchas marcas, entraron ya con este tratado a establecerse en México, ¿no? Bueno, sí, creo que muchas marcas, como dices, efectivamente, voltearon sus ojos a México. Creo que uno de los aciertos que tuvo el entonces presidente Salinas fue tratar de que estos dos gigantes económicos que pues son nuestros vecinos, voltearan a ver a México de una manera diferente. Y créeme que sí es cierto esa parte de que se tenía una asociación con México de que en México no había ni coches. A mí me tocó vivirlo, yo estuve viviendo en Canadá en el año 1989, cuando se empezaba a hablar de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y te juro que había gente que me preguntaba si en México había coches. Y es realmente triste que la ignorancia pueda llegar a esos extremos, pero se entiende cuando no hay una cultura de apertura. México no había sido un país muy abierto, que digamos, especialmente en el sexenio de Miguel de la Madrid, que se caracteriza por ser uno de los sexenios más grises. Sin embargo, tuvo algunos aspectos que protegieron muchas de las industrias mexicanas de ese entonces, pero mandaron a una especie de oscurantismo a otras empresas. Cuando cambia el gobierno y el antiguo secretario de Programación y Presupuesto, que era Carlos Salinas de Gortari, con Miguel de la Madrid, el cambio hacia la parte económica es radical. De venir una especie de ralentismo de Miguel de la Madrid, cambia a Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari logra que estos dos países que nos habían tenido en algunos aspectos, sí, se oye mal decirlo, como el patio trasero de sus casas, nos empiezan a ver como una potencia tanto manufacturera de mano de obra, pero también con otros matices más interesantes. Y bueno, ya tenemos en la línea al diputado Luis Alegre. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido nuevamente a Solución Empresarial. Aldo Vidal y Francisco Guzmán. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarnos y saludar a toda la auditorio de Turquesa Pop que nos está escuchando. Gracias, diputado. Diputado, hace unos días, y yo que lo sigo siempre en toda esta labor que hace por Quintana Roo, velando por sus intereses, vi que estaba en una sesión del tratado del TEMEC, que entró en vigor el día de ayer. Cuéntenos ¿cuál es la diferencia del Tratado de Libre Comercio, del TLCAN al TEMEC, justo ahora en el marco de la entrada de este tratado? Pues mira, hay varios cambios, pero lo importante de lo que hicimos antier allá en México fue votar las leyes que se necesitaban modificar para precisamente permitir la entrada en vigor del TEMEC. Estas se centran principalmente en la protección de los derechos de autor. México es uno de los países que más consume y más exporta la piratería. La intención es tratar de minimizar esto, porque la piratería en lo general es un sistema de financiamiento para los grupos delictivos que tanto daño le han hecho a nuestro país. Entonces, por ese lado, se busca proteger, pero también se busca socializar la parte de la protección de patentes para que no hayan abusos tampoco en la protección que otorgan actualmente los patentes. Los patentes, aunque contravengan la ética científica o social, se pudieron haber dado esa protección bajo el esquema anterior. Entonces, con esta nueva modificación,
a las leyes, al Código Penal, al Código de la Ley de Derechos de Autor y a la Ley de Patentes, se pretende precisamente democratizar y socializar y buscar el bien común de las patentes para que esto no genere una protección indebida cuando no debe de ser. Y ahí lo que fuimos a hacer y donde están la mayoría de las diferencias en lo que era el Tratado de Libre Comercio anterior y lo que es el Tratado de Libre Comercio actual. Se busca en este caso mejorar los temas para estar dentro de los estándares internacionales aceptables. En términos reales, diputado, ¿qué es lo que la población va a ver de cambios en este sentido de derechos de autor y copyright? Pues precisamente lo que se busca es ir minimizando el uso y la exportación de la piratería. Eso es lo que se está tratando de generar. Y pues eso es los cambios más grandes, porque 8 de cada 10 personas en México consumen productos de piratería, y lo que se busca es precisamente minimizar y reducir esto a su mínima expresión para proteger los derechos de autor y privilegiar la creatividad. Muy bien, la parte, por ejemplo, de libros digitales, toda la parte que recibía una especie de trato de acuerdo a las leyes de aduana, ¿esa parte queda exenta del trato como si fueran bienes que pasaran por una aduana? Pues fíjate que a ese detalle desconozco, tendría que analizar cuál es el trato que se le da a ese tema en particular, pero prefiero no contestar un tema tan específico sin la información en la mano. Diputado, usted que lo ha tenido y vaya, lo ha seguido en estas sesiones que han tenido en leyes secundarias, ¿cuál cree que sea el principal acierto para México? Me queda clarísimo que en el momento actual en que entra en vigor el TEMEC, el tratado es sumamente importante para el país, ya que estamos saliendo del tema del coronavirus, ¿no? ¿Cuál cree que sea el principal acierto de este tratado a diferencia del pasado? Pues es cómo se le está dando el tratamiento a los temas de derecho de autor y de patentes. Esos son los aciertos más importantes, que son las grandes diferencias entre el anterior y el actual. Lo importante es tener un tratado de libre comercio entre los 3 países que somos socios comerciales, los principales socios comerciales entre uno y otro, Estados Unidos, Canadá y México. Somos nuestros propios socios comerciales más importantes, y lo que se pretende es seguir impulsando esta actividad económica que fortalezca la región, que fortalezca la creación de empleos en México y que fortalezca la economía, especialmente ahora en momentos de la crisis económica que vino a provocar la pandemia del coronavirus. En el caso para los proveedores de las cadenas hoteleras, para la industria hotelera, ¿cuál cree que sea el beneficio que tengan con este tratado? Más que beneficio, yo creo que lo que va a generar son beneficios indirectos. Tiene que ver con el provocar más actividad económica entre los 3 países. Va a generar también más turismo, el ciudadano mundial, que incluye obviamente Canadá, Estados Unidos y México, cada vez tiene más tiempo de ocio y más recursos con que utilizarlo. Parece mentira decir esto en la situación que estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia del coronavirus, por la crisis económica que se está viviendo, que no se había visto en 100 años. El tema es que previo a esto, esa era la tendencia, que estábamos teniendo más actividad económica y más tiempo de ocio en lo general a nivel mundial. Entonces, si fortalecemos las economías canadiense, estadounidense y mexicana, eso va a generar más actividad turística en los 3 países. Y nuestros 2 mercados principales para el turismo internacional en México son Estados Unidos y Canadá. Así es.
Diputado, en la parte laboral también se habla de grandes avances, principalmente se provocó en México un aumento salarial de alrededor del 20%, las condiciones sindicales también van a cambiar. Esa parte a nivel México, ¿estaba México preparado para de alguna forma subirse a este ring con los otros dos países? Pues nos hace sin duda más competitivos por la situación de que nuestra producción y nivel salarial es mucho más atractivo, y por eso generará interés de que las empresas no solo mexicanas sino estadounidenses y canadienses busquen establecerse en México y generar empleo para mexicanas y mexicanos. Yo creo que ese es un tema sumamente importante que debemos de reconocer de este tratado, del tratado anterior, que de cierta forma México resultó beneficiado por este tema. Diputado, una pregunta que no puede estar ajena. Sabemos que usted es una persona muy cercana al presidente, que de verdad ha sido y lo han acompañado en la lucha por esta cuarta transformación, que ya día con día se vuelve una realidad para México, ¿no? Que hoy el presidente anuncia una gira, por primera vez sale del país y se va a Estados Unidos a reunirse con el Donald Trump. ¿Qué opinión le merece esta reunión que se da en el marco de la entrada del Tratado de Libre Comercio? Pues yo creo que hay que reflexionar qué es lo que sucedió hace 2 años, el 1 de julio, el día precisamente que entra en vigor el TEMEC. Hace 2 años, más de 30 millones de mexicanas y mexicanos emitimos un voto para hacer una transformación pacífica de México, donde en vez de privilegiar a pocos, se privilegia el bienestar común, donde se busca cambiar el enfoque, darle salud a los adultos mayores, darle una pensión a los adultos mayores, una pensión a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, darle becas a los jóvenes, con la intención de apoyar ahora sí que a más gente y no a pocos. Antes las devaluaciones las habían primero los pequeños grandes capitales, y eso se vio con los capitales que se escapaban durante los golondrinos, ¿no? Sí, exacto, esos capitales golondrinos, pues ni tú ni yo fuimos privilegiados con esa información, ¿no? Pero ahora lo que se cambió hace 2 años, además de que coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, fue este cambio pacífico a la cuarta transformación que emprendió el presidente López Obrador, con un voto histórico para lo que son elecciones de México tan contundente que no pudieron echar a andar la maquinaria que normalmente echaban a andar para revertir la voluntad del pueblo, siempre queriendo imponer a sus candidatos a modo, a pesar de lo que pudo haber sido la votación del pueblo. Pero aquí la diferencia era tan abrumante que los dos candidatos principales opositores pues tuvieron que salir a reconocer la victoria del presidente López Obrador. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio permite que haya una continuidad de mucho trabajo que se tenía también establecido en el Tratado de Libre Comercio anterior. El TEMEC corrige algunas partes que tenemos que ir corrigiendo, que eso fue lo que precisamente fuimos a votar, modificaciones al Código Penal, a la Ley de Protección de Derechos de Autor y a la Ley de Patentes. Entonces todo esto fueron temas adicionales que se tuvieron que modificar, pero lo importante es que se da garantía a que los trabajos van a seguir adelante para poder seguir impulsando el empleo a las y los mexicanos, que tanto lo necesitamos, especialmente en esta época de la crisis económica provocada por la pandemia. Y en el mismo tenor, diputado, ¿cómo siente la relación entre Donald Trump y el presidente López Obrador? Pues yo creo que las relaciones de mutuo respeto, son dos jefes de Estado, uno de cada quien representa a su base, a su manera,
y pues el tema es ese, que estamos viviendo una transformación de México. Obviamente los Estados Unidos tiene que entender y asimilar que México ya está cambiando. México realmente se está convirtiendo en otro tipo de país. Ya no se privilegia a los pocos, sino realmente se está democratizando, y esta transformación se hizo de manera pacífica mediante el voto. Pues Estados Unidos tiene que ir asimilando su política exterior hacia México en este nuevo esquema. Yo creo que dentro de ese marco hay mucho respeto. Excelente. ¿Y por qué le cuesta tanto trabajo a algunos sectores, incluso económicos, aquí a nivel empresarial, aceptar esta transformación, esta realidad que, como usted atinadamente lo menciona, pues fue democrático? Ahora sí que, como decimos en el fútbol, ganó a ley, ¿no? Pues mira, te comento, yo presenté una iniciativa precisamente para poder hacer votación electrónica para sufragio de presidentes municipales, regidores, diputados locales, senadores, presidente de la República y gobernadores. Eso, y también presenté otra iniciativa para lo que es votación electrónica dentro del Congreso. ¿Por qué hice esto? Porque todavía hay grupos queriendo impulsar los moches a modo. ¿Y qué es lo que hacen? Eventualmente secuestran el Palacio de San Lázaro, evitan que podamos legislar, toman el control de este recinto, y pues el tema es que lo que buscan todavía son esos privilegios anteriores. Yo creo que mucho de la crítica que se ha oído proviene de ese mismo sentimiento, de que tal vez perdieron ciertos privilegios que ahora se están viendo reflejados en un bienestar para la sociedad que tanto ha sido olvidada, que han sido pues los pobres y los adultos mayores y las personas con discapacidad, y nuestro futuro, que son nuestra juventud. Diputado, ya un poquito en el ámbito local, y vaya retomando un poquito la plática pasada y cambiando un poquitito un tema. ¿Cómo va el tema del Tren Maya? ¿Cómo va el tema del Tren Maya en relación de este trabajo que sabemos que le encomendaron por parte del gobierno federal, y para velar por los intereses de las empresas constructoras de Quintana Roo? Mira, el tema es que el presidente de hace 4 años, cuando todavía no era precandidato, me comentó sobre su interés de llevar a cabo este proyecto, y sobre su interés de que lo apoye en esos trabajos, y que pueda yo estar también velando de que esta inversión en infraestructura apoye y beneficie a las poblaciones locales. Me comentó, ahora sí que de su propia boca, que los 5 estados del sureste de México han sido rezagados y olvidados en obras de infraestructura por el gobierno federal, por gobiernos federales anteriores, durante muchos sexenios, y que ya era importante empezar a hacer inversiones en infraestructura para poder recuperar esa diferencia en crecimiento económico, porque si el país tal vez tuvo un 2% de crecimiento económico, lo que son los 5 estados del sureste, con la excepción de ciertos focos de desarrollo que han sido, por ejemplo, Cancún y la Riviera Maya, han sido crecimientos ceros o negativos. Y eso no es correcto. Lo que necesitamos es que el sur de México, el sureste de México, también represente un impulso a la economía nacional, y esta obra del Tren Maya tiene ese fin. No es solo generar una inversión importante del sureste de 120 a 150 mil millones de pesos, pero que esa derrama económica provoque y genere contratación de empresas y de planta laboral de la región. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Tren Maya está pasando por Chiapas, se tienen que contratar a empresas chapanecas que coticen de manera competitiva, es decir, no se vale ser local, pero meter el sablazo, sino tiene que ser competitivo contra cualquier otra empresa que cotice,
y además tienen la capacidad técnica y económica de llevarlo a cabo. Pero se privilegiará a las empresas locales en Chiapas, lo mismo en Tabasco, lo mismo en Yucatán, lo mismo en Quintana Roo y lo mismo en Campeche. Se trata de privilegiar y generar la derrama económica de manera local para generar empleo local. Ya, fíjate que nunca se nos hubiera imaginado lo importante que iba a ser esta obra. Ahora lo estamos entendiendo con mayor razón, porque estamos viviendo una pandemia muy complicada que ha generado desempleo y ha generado falta de empleo. Una cosa es personas que han perdido el trabajo, otra cosa es personas que normalmente hubieran conseguido trabajo, que es demanda insatisfecha, que en estas fechas no han podido conseguirlo porque las empresas no están contratando. Al contrario, las empresas han visto pasado momentos sumamente complicados. No importa de qué tamaño sea la empresa, si es micro, pequeña, mediana o grande, no hay una empresa que te aguante un mal mes, menos 2 mal meses y mucho menos 3 meses en las condiciones que hemos pasado. Justo en lo que comentas te iba a hacer una pregunta que también tiene que ver, sabiendo que estás en un trabajo constante con todas las instituciones federales y estatales y municipales desde tu nicho, tratando de fortalecer el trabajo en equipo, ¿no? Hoy se publica ayer se publicó que Cancún llega a más de 100 operaciones en el aeropuerto y que ya rebasa o ya está al 20% de ocupación hotelera, generando casi 12,000 empleos. ¿Cómo asumes esta noticia? Bien, mira, el tema del coronavirus sin duda ha sido un sufrimiento muy complicado para muchas familias. Ha habido muchas familias que han sufrido pérdidas muy lamentables y pues ese tema pues tenemos que acompañar a todas estas familias con este dolor. Sin embargo, lo que te puedo comentar es que cada día que se prolongaba la cuarentena se estaba agudizando otra problemática, la problemática económica que implica darle de comer a las familias. No puede ser que la cura sea peor que la enfermedad. Y es un tema sumamente complejo, sumamente difícil de ir abordando, porque no hay una sola decisión que sea la correcta. Hay decisiones que se tienen que tomar, que tienes que medir las consecuencias de ambas acciones, y el no decidir también tiene consecuencias. Entonces aquí realmente hay 3 decisiones. La cuarentena, la actividad económica o no hacer nada. Esas 3 tienen consecuencias. Y pues yo veo bien que se vaya reaperturando el turismo. Aquí en Quintana Roo nosotros vivimos del turismo internacional, dependemos de las rutas aéreas. Esta reapertura tiene que ser de manera responsable. Y pues por ese lado invito a todos los empresarios, a todas las personas que tenemos algo que ver con el turismo, que en Quintana Roo somos absolutamente todos. No hay una persona que no tenga una relación directa o indirecta al turismo aquí en Quintana Roo. Si eres alguien que trabaja en una gasolinería, vives del turismo. Si eres un arquitecto, vives del turismo. Si eres un abogado, vives del turismo. Si eres dentista, vives del turismo. Porque todos, al final de cuentas, nuestra actividad económica, el motor del Estado, es el turismo internacional. Y para eso necesitamos estas rutas aéreas. Lo que hago es, invito a todos los que tenemos que tener contacto con el turista, de tomar todas las medidas básicas de prevención, que es usar cubrebocas, mascarillas también en su caso, no tocarnos la nariz, la boca, lavarnos las manos con mucha frecuencia, dedicarle unos 10 segundos más a esta lavada de manos. Fíjense que la lavada de manos es más eficaz que el uso de gel antibacterial. Obviamente el uso de gel antibacterial cuando no hay posibilidad de lavarnos las manos, hay que usarlo. Hay que tener sana distancia del turista y entre nosotros, ¿no? El turista podría no estar enfermo, pero no quisiéramos que se regrese enfermo por haber venido. Nosotros también tenemos que cuidarnos del turista que posiblemente tenga alguna infección respiratoria, y también cuidarnos entre nosotros. ¿A qué me refiero? Que si en nuestro lugar de trabajo también tenemos que cuidar esa sana distancia,
y estas medidas de higiene que son básicas. Cada hotel, cada restaurante, cada parque temático va a tener que implementar medidas adicionales según sus circunstancias. Los centros nocturnos, todo va a tener que asumir medidas diferentes para poder atender esta reapertura, para poder ir modificando la manera de que hacemos esta reapertura, lo que es la sanitización, la higiene. Eso todo se tiene que aplicar de una manera como traje hecho a la medida, porque ningún hotel es igual al otro. Un hotel ecológico con 10 empleados no es lo mismo que un hotel de 1,000 empleados en la Riviera Maya. Pero ya no hay marcha atrás, ¿no?, a esta reapertura, siempre con responsabilidad. No hay ninguna garantía. Es decir, todo esto tenemos que ver cómo se va desarrollando esta enfermedad comparado con el peso de no reabrir. El peso de no reabrir es una crisis económica sin precedente en los últimos 100 años. Sí, sí, cierto, lo hemos platicado Francisco y yo varias veces y en el programa, y hemos hecho ese llamado a todos los los radioescuchas a que tengamos ese ánimo de volver a esta nueva normalidad conforme el semáforo nos vaya indicando, con responsabilidad. Exacto, con responsabilidad, y que con todas las medidas sanitarias correspondientes, porque es así, o sea, para evitar un estallido social derivado del desempleo que pueda generar una inseguridad que en algún momento antes de esta pandemia ya era algo preocupante en el estado, ¿no? Pero sentimos que ahora hay mucho entusiasmo. Hemos platicado con los presidentes de varios organismos empresariales, entre ellos el de la Canirac, el de los hoteleros y el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que están en la misma sintonía que usted, diputado, en entusiasmo y con muchísimas ganas de volver a recuperar este estado que lo amamos todos, los que vivimos aquí, los que llegamos a vivir aquí. Así es, y tenemos que hacerlo con responsabilidad. Así es. Hay medidas que se pueden tomar para que esta reapertura se haga de manera responsable, y pues más que quisiéramos prender un switch y recibir el flujo de turistas que recibíamos antes, es imposible, y creo que también eso es bueno, porque así la reapertura se hace de forma gradual. Muy bien. Diputado Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Solución Empresarial, ya un viejo amigo, y nuevamente le reiteramos el agradecimiento y el foro para que nos esté informando de todas estas cosas que están pasando al nivel donde se toman las decisiones. Yo me voy a quedar con la frase que nos comentó de que es peor la cura que la enfermedad. Me encantó esa frase, y ponderar esa parte de poner en una balanza lo que es importante contra lo que es urgente. Y de verdad sería sumamente importante para nosotros, diputado, que usted, que está siguiendo el proyecto del Tren Maya aquí en Quintana Roo, nos vaya informando del avance, cómo va la obra, qué porcentaje de avance lleva, ¿y por qué? Porque, y al final del día, porque como lo platicamos la vez pasada, hay mucha desinformación de estas fake news que circulan por redes sociales, que de verdad le hacen un daño tremendo a proyectos que pueden ser muy importantes para el desarrollo económico de Quintana Roo, Cancún y del país. Muchas gracias. Efectivamente, cuenten conmigo ya, con muchísimo gusto, me da mucho gusto saludarlos, y a todo el auditorio de Turquesa Pop que nos está escuchando. Gracias, diputado Luis Alegre. Vamos a un corte, yo creo que ya nos despedimos. Aquí en Turquesa Pop 102.7, volvemos. Contáctanos en Solución Empresarial a través de Gmail, Instagram, Facebook y YouTube como Solución Empresarial CUN, y en Twitter somos Solución EMP CUN. Teléfonos en cabina 998-888-7847, 998-888-7867. Solución Empresarial. Es la 1:56. Evolucionamos tu imaginación. Turquesa Pop en 2 frecuencias: XHCANQ 102.7 Cancún y XHPTLM 93.5 Tulum FM.
El crédito lo he estado utilizando en mobiliarios nuevos. Terminé de pagar el préstamo del molino y pude tener herramientas para contratar a una nueva persona. Es muy importante porque nos da la herramienta para seguir prosperando, ya que generaríamos como más empleos si nos siguen apoyando. Es muy importante informarse en que el gobierno está apoyando pequeños locales. Gobierno de México. Contáctanos en